le bendiga, amados hermanos. Damos gloria a Dios porque nos da la oportunidad de estar aquí en su casa para alabarle. Amén. Y queremos que usted alabe al Señor ahí en su hogar también. Qué bueno es alabar al Señor. Y vamos a orar para que el Señor nos dirija. Bendito sea el Señor. Padre Celestial, te exaltamos y te glorificamos, Padre. Gracias por este precioso día que nos has regalado, Señor. Queremos que recibas la alabanza, Señor, como un olor fragante delante de ti, Señor. Gracias, Padre Celestial. Tú te mereces toda la alabanza y toda la adoración, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a leer 2 Corintios 3, del 16 al 17. Dice la palabra del Señor: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria a Dios. Hay libertad en Cristo. Y vamos a gozarnos en el Señor y cantar con libertad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Aleluya, hay libertad en Cristo. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del
con mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Aleluya. Hay libertad. Hay libertad. Aleluya. Gloria a Dios. Hay libertad en Cristo Jesús. Somos libres en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es alabar a nuestro Dios. Y vamos a seguir alabando a Dios, exaltando su nombre. Gloria a Dios. También hermosa alabanza. Dice, grato es decir la historia. La historia de Cristo es maravillosa, es grata. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que brilla cual fanal, y en gloria y portentos no reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hace mucho bien. Por eso a ti deseo decírtela también. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es decir la historia que antigua sin vejez parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Aleluya, gloria al Señor. Qué hermoso es decir la historia. Bendito sea el Señor. Vamos a orar y así presentar el predicador de este día. Gloria a Dios. Padre celestial, todopoderoso Dios, te damos la gloria y la honra y todo el honor, Señor. Queremos en estos momentos presentarte al predicador de tu palabra, Señor, la persona que tú vas a usar, Señor, para traer tu bendito mensaje, amén. Señor, glorifícate, úsalo, Señor, de una manera especial y habla a cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre celestial. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Qué bueno que nos podemos reunir nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo
Este día es un día maravilloso porque este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. El día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 16 del libro de Romanos, en el versículo 17 al versículo 20. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 17 al 20. Si tienen sus Biblias con ustedes, ábranlo. Si ya se reunió con su familia, pónganse en comunión. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude para poder llevar a cabo este tiempo de predicación de la palabra del Señor. El pasaje de hoy lo leemos, hermanos. Dice el apóstol San Pablo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Bien, hermanos, este es un pasaje precioso que tenemos que desglosar con la ayuda del Señor el día de hoy. Así que les ruego que inclinen sus rostros y ahí desde su casita podamos todos orar al Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos delante de tu presencia, pidiéndote y rogándote que tú nos ayudes para llevar a cabo, Dios mío, este tiempo espiritual, para que tú nos hables a través de tu palabra y que para nosotros esta palabra sea una palabra de exhortación, sea una palabra, Señor, que llegue a nuestros corazones y nos ayude a vivir la vida cristiana. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas. Ayuda, Señor, a todos los que se están conectando en este momento, Señor, para que puedan escuchar el mensaje de vida. Gracias te damos. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por Cristo. Gracias porque nos has guardado en una semana tan difícil, pero tú has sido nuestro sostén, tú has sido nuestro escudo, tú has sido nuestro ayudador. Dependemos de ti. Solamente dependemos de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea el dulce nombre de nuestro Señor. Hermanos, el martes 10 del mes de enero del año 2012, en el Avery Fisher de Lincoln, en la ciudad de Nueva York, mientras la música sonaba con tanta belleza, mientras aquel público disfrutaba de aquella majestuosidad musical que eran dirigidas por el gran maestro Albert Hilbert, de pronto suena la marimba de un iPhone. El director romántico de origen checo, muy enfadado, detiene a toda la Sinfónica de Nueva York. En 170 años de historia, nunca había pasado algo igual que un sonido de un teléfono o un sonido extraño a la música interrumpiera a la gran Sinfónica de Nueva York. Ahora, hermanos, Pablo nos ha elevado, y yo diría la milésima potencia. Estamos a punto de tocar el cielo. En el mensaje anterior, el apóstol San Pablo nos había dicho: saludaos los unos con ósculo santo, saludaos los unos con un beso santo, y quedamos maravillados del por qué Pablo nos manda a tener tal afectuosidad con nuestros hermanos, al poder entender lo que nos une, lo que nos identifica, lo que nos armoniza con la familia del Señor. Así que, pero de repente, hermanos, cuando Pablo está a punto de entrar a la doxología final, cuando Pablo ha terminado sus saludos,
cuando Pablo nos ha dicho saludar a todos los santos, cuando Pablo nos ha dicho saludar a todas las iglesias. Ahora, hermanos, de repente, en este punto final de su carta, nuestros corazones están a punto de explotar de emoción. Están a punto de llevarnos al mismo cielo en nuestra imaginación. Porque Pablo está a punto de expresar estas palabras. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pero el viejo anciano, antes de llegar a estas exclusivas, a estas palabras de tanta emoción, recuerda que hay algo importante que él quiere decirles. Y se detiene, interrumpe. Parece un iPhone que interrumpe la filarmónica del cielo, la filarmónica de la unidad, la filarmónica de la armonía. Y ahora nos detenemos aquí. Y Pablo, hermanos, dice a los hermanos algo maravilloso, algo que para él entiende que debe ser dicho, que debe de ser mencionado. Él tiene que interrumpir tan bello final, porque se da cuenta de un peligro que está a punto de acontecer en la iglesia de Jesucristo. Y Pablo no quiere, hermanos, que ellos ignoren esta verdad. No quiso pasarlo por alto, no quiso dejar de mencionarlo. Su pluma, hermanos, está escribiendo a toda velocidad, pero Pablo se detiene y hace un énfasis especial en lo que viene. Porque al estar hablando de unidad, al estar hablando de armonía, al estar hablando de lo que nos une en Cristo Jesús, pero de repente Pablo recuerda que esa unidad puede recibir ataques, que esa unidad puede ser violentada por falsos creyentes. Por lo tanto, él nos advierte que tengamos cuidado con los divisionistas. El tema para hoy es: apártate de los divisionistas. Apártate de los divisionistas. Y Pablo empieza, hermanos, esta exhortación en el versículo 17 diciéndonos: mas os ruego, escuchen, hermanos, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo viene con un ruego para que nosotros estemos alertas. Qué bueno la unidad. Qué bueno es, hermanos, compartir con la iglesia del Señor, estar unidos en un solo espíritu, en una sola fe, en un solo amor. Pero ahora Pablo dice, tienen que estar alertas. Hermanos, tienen que estar alertas. Hermanos, tenemos que decir las cosas tal como son. Estos divisionistas no son verdaderos hermanos, no son hermanos lavados con la sangre de Jesucristo, no son parte de la familia del Señor. Hermanos, y es necesario que nosotros como iglesia, esa unidad, esa armonía, ese amor que hemos venido cultivando, sea cuidado celosamente. Sí, hermanos, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha permitido, nosotros tenemos que cuidarlo celosamente. ¿Contra quiénes? Contra aquellos que tienen el propósito de turbar la paz y de aprovechar cualquier agujero, de aprovechar cualquier brecha, de aprovechar cualquier circunstancia para meter una semilla de división, para meter un descontento, para meter, hermanos, algún sinsabor dentro de la iglesia de Jesucristo. Aquellos que quieren crear divisiones. Para advertirlo, hermanos, tenemos que estar conscientes de que por muy lindo lo que hemos hablado, aún así tenemos que tener mucho cuidado, porque hay falsos creyentes que se pueden introducir encubiertamente dentro de la iglesia de Jesucristo. Y el apóstol San Pablo nos dice que os fijéis. Lo que Pablo nos quiere decir es que estemos atentos para discernir. La palabra clave es atentos para discernir. En este caso, cuando estemos
atentos para discernir, tenemos entonces que descubrir, tenemos que identificar a aquellos falsos creyentes. Y cuando nos demos cuenta que una persona es un falso creyente, debemos de marcarlo si fuera necesario. Así, hermanos, podemos empezar el proceso de separación. Tenemos que reconocerlo, tenemos que identificar a los falsos creyentes. Cada creyente de la iglesia de Jesucristo debe de prepararse para identificar a los falsos maestros, a los falsos predicadores, a los falsos evangelistas, a los falsos maestros. Hermanos, tenemos que prepararnos ferozmente, tenemos que prepararnos con entusiasmo, tenemos que prepararnos diligentemente. Pero si usted no puede prepararse, y qué lástima que no lo haga, para eso tenemos líderes, para eso tenemos ancianos, para eso tenemos pastores. Tenemos que aprender a escuchar a ellos para que no caigamos en las garras de estos lobos vestidos de ovejas. Hermanos, a través de nuestra corta existencia como iglesia, ya hemos tenido que afrontar, ya hemos tenido que lidiar con muchas falsas doctrinas. En tan solo unos cuantos años, ya hemos visto cómo las doctrinas falsas van llegando y llegan como un fuerte viento, llegan como algo maravilloso, llegan como algo singular, llegan como algo tan especial. Hermanos, que quieren mover los cimientos de la iglesia, pero la Biblia dice el fundamento del Señor está firme, el fundamento del Señor está firme, pero nuestra iglesia, hermanos, ha visto pasar ya una serie de doctrinas falsas que han querido arroparnos y hemos tenido que aferrarnos a la palabra. Hemos tenido que tomar la Biblia por lo que es la palabra de Dios, saber que es inerrante, es infalible y que es autosuficiente. Hermanos, y hemos tenido que decir sola escritura, sola escritura. Hemos tenido que decir solo Cristo, solo Cristo. Hemos tenido que decir solo por fe, solo por gracia. Hemos tenido que aferrarnos, hermanos, a esos principios de las doctrinas de gracia en esta corta existencia. Y por novedoso y por maravillosa que sea esa nueva doctrina, hermanos, porque pareciera ser que hay grupos que tienen una información exclusiva, tienen el pan caliente, traen algo nuevo, traen una noticia excelente, traen una nueva revelación, traen un nuevo descubrimiento. Hermanos, pero no, son las mismas falsas doctrinas de siempre, encubiertas con otro empaque, pero es la misma mentira de siempre, la misma mentira de Satanás. Por lo tanto, hermanos, este es un llamado a estar alertas. Este es un llamado para los creyentes, para que abramos bien los ojos. Hermanos, siempre hay posibilidades de los falsos maestros, siempre hay posibilidades de que se introduzcan y que quieran perturbar las doctrinas de la salvación, de la fe en Jesucristo, y tenemos que estar alertas. Pablo nos ruega, Pablo nos hace una rogativa y él dice que debemos de apartarnos de ellos por el peligro que representa. Después de haberlos marcado, después de haberlos identificado, Pablo dice, hermanos, apártense de ellos. Es como un mandamiento, es como una orden, es algo que debemos de obedecer. Pablo propone evitarlos totalmente. Pablo no nos dice métanse en una discusión teológica. Pablo no nos dice entren en un debate con los falsos. No, Pablo nos dice que tenemos que apartarnos de ellos. En otras palabras, evitémoslos totalmente a estos disidentes, a estos falsos maestros, ya que la influencia de ellos podría hacer que algunos miembros sean engañados, ya que estos falsos tienen métodos demasiado astutos que es difícil a veces darse cuenta de cómo están operando. Entonces, hermanos, es un peligro real, ya que estos falsos maestros obstaculizan las buenas enseñanzas. Estos falsos maestros en aquel tiempo eran como forasteros que iban de iglesia en iglesia. Hoy en día llegan a través de visitas, quizá a través de amigos, llegan a través del YouTube, del Facebook, de los programas que nosotros nos envían amigos o personas o que nosotros mismos encontramos, y quieren perforar la iglesia, quieren dañar la iglesia, quieren penetrar la iglesia, quieren dividir la iglesia de Jesucristo.
Así que, hermanos, las falsas doctrinas en tiempo del apóstol San Pablo, podemos mencionar cuáles eran. Una de ellas era el gnosticismo, que era prácticamente una doctrina misteriosa en ese tiempo. Ofrecía a los seguidores un conocimiento superior, un conocimiento intuitivo. Les ofrecía la salvación por medio del conocimiento. Pero esta doctrina negaba que Jesús se hizo carne, ya que para ellos la materia esencialmente es mala. Para los gnósticos la materia es mala y cualquier cosa que se haga en el cuerpo no le afecta al ser humano, porque la vida real no se vive en la carne, según ellos, sino que se vive en el espíritu, no se vive en el cuerpo físico. Así que ellos pueden pecar en extremo, que esto no afecta a su espíritu. Ese es uno de los peligros que habían en el tiempo de los gnósticos, que habían en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo del apóstol Juan. Por eso Juan escribe, pero ahora también se manifiestan de diferentes maneras. Hay otra corriente, que es el legalismo, y todavía nosotros tenemos legalismo. ¿Qué es el legalismo? Bueno, yo encontré una buena definición según Sproul. El legalismo implica sacar la ley de Dios de su contexto original. Y escuchen, algunas personas se preocupan por seguir una vida cristiana basada en obediencia a reglas y regulaciones, y ven el cristianismo como una serie de esto: haz esto, no hagas aquello, haz esto, haz lo otro, no hagas lo otro. Es decir, una serie de principios morales fríos y mortales. Esa es una forma de legalismo, donde uno meramente se preocupa por mantener la ley de Dios como si fuera el único fin. Así que, hermanos, es regulaciones, es una serie de cosas que tú tienes que hacer para ser salvo. Ese es el legalismo. Y estamos plagados, hermanos, de legalismo en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Los judaizantes eran también un peligro en el tiempo de Pablo. ¿Quiénes eran los judaizantes? Bueno, eran judíos que querían llevar a los que se convertían al cristianismo a las prácticas de la ley mosaica, ya que para ellos la salvación no solamente era un asunto de fe, sino que era un asunto de observancia de la ley de Moisés. Así que Pablo tiene que pelear fuertemente contra los judaizantes, y vemos que escribe completamente a los gálatas en contra de los judaizantes. También tenemos a los ascetas. ¿Qué eran los ascetas? Era una doctrina religiosa que buscaba purificar el espíritu por medio de la negación de placer material. Eran votos de pobreza, votos de castidad, votos de flagelación, largos ayunos, largas peregrinaciones, y todavía hoy tenemos muchos ascetas dentro de las iglesias evangélicas. Hermanos, ¿cuál es el peligro de estos falsos maestros? Bueno, es que ellos quieren apartar a los creyentes de la doctrina de Cristo, de la doctrina que hemos aprendido. Hermanos, es importante que usted sepa con quién usted se relaciona. Es importante que usted sepa con quién se relaciona. No solamente porque él dice soy evangélico, no solamente porque él diga soy cristiano. Es importante que usted sepa qué programas de televisión escucha, a qué personas escucha, cuáles son sus corrientes teológicas, qué es lo que creen de la Biblia. Si creen que la Biblia es un aditivo, si creen que Dios es un aditivo, o si creen que Dios es el todo de sus vidas. Es importante que nosotros sepamos. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos la influencia de estas personas y les estamos escuchando constantemente, y de repente estas doctrinas van permeando nuestra mente y nuestro corazón de tal manera que nos vamos desviando de la misma fe. Así que, hermanos, el peligro es que ellos niegan la doctrina de Cristo. También, hermanos, ellos causan división. Y quizá el problema, hermanos, es que estos llegan para traer nuevas doctrinas, y llega un momento que los verdaderos creyentes empiezan a caer en estas falsas doctrinas, y entonces se origina, hermanos, una división, muchas veces divisiones internas, pero luego terminan divisiones que parten la iglesia por estas falsas doctrinas que llegan. Las iglesias se separan, y los hermanos se van de la iglesia con las promesas de recibir mejores resultados personales para su vida, pero los únicos que reciben beneficio son los líderes de estas iglesias.
Hermanos, ya para el año 2000, ya para el año 2010 hubo un crecimiento de las iglesias, de las mega iglesias. Pero ustedes saben qué originó el crecimiento. No fue un crecimiento por conversión. Fue un crecimiento, como quien dice, estos falsos maestros. No todas las iglesias, mega iglesias, tienen falsos maestros. Quiero aclarar eso. Pero muchas de estas iglesias fueron alimentándose de esas iglesias pequeñas, ofreciéndole a sus seguidores algo que aparentemente ellos no podían conseguir en sus verdaderas iglesias, ofreciéndoles grandeza, ofreciéndoles dinero, ofreciéndoles poderes, ofreciéndoles, hermanos, cosas superiores, niveles superiores de espiritualidad, de tal manera que empezaron alimentándose de iglesias chiquitas. Y lo que vimos fue, muchas iglesias se quedaron chiquitas y otras iglesias fueron engordando con la ayuda de esas iglesias que se quedaron chiquitas. O sea que es un peligro bastante grande. No tanto porque hayan dejado una iglesia vacía, sino porque contaminaron a muchas personas y las trajeron a estas falsas doctrinas. Hay otro peligro, hermano, no solamente las divisiones, lo cual es catastrófico, sino el peligro de los tropiezos que estos causan. Llevan a las personas a dudar de su fe. Hacen que las personas tropiecen porque dudan de su fe. Dudan de la obra de Cristo. Dudan de todo lo relacionado con las doctrinas de gracia. Mire lo que dice con relación a este tema Milton Bible Church. Dice, me gusta esa frase, el error trepa furtivamente alrededor de la verdad y camina en paralelo a ella. El error siempre se mueve muy cerca de la verdad y sin embargo no concuerda con la verdad. Se acerca a ella y es muy sutil. Su propósito es confundir para desviar. Hay que conocer bien la sana doctrina para poder diferenciar el error. Hay que hacerse expertos en la verdad. Hermanos, la manera de identificar la mentira es haciéndonos expertos en la verdad. Tenemos que tomar la palabra de Dios y leerla de pasta a pasta. Tenemos que estudiarla, tenemos que orar la Biblia, tenemos que pasar tiempo en la Biblia, tenemos que asistir a los estudios bíblicos, claro que sí. Tenemos que asistir a todas las reuniones, tenemos que estar pendientes del aprendizaje que hay, tenemos que personalmente tomar tiempo para estudiar, personalmente tomar tiempo para inquirir la palabra del Señor. Tenemos que hacernos expertos en la verdad. Hermanos, y cuando usted se hace experto en la verdad, es fácil darse cuenta cuando hay mentira. Cuando usted se hace experto en la verdad, es fácil darse cuenta cuando hay mentira. Hermanos, y si usted pone mucha atención, cuando usted está escuchando un mensaje de la palabra del Señor, usted tiene que poner mucha atención para poder darse cuenta si lo que le están hablando es mentira o lo que le están hablando es verdad. Si usted conoce básicamente la palabra de Dios. Y es menester, según el versículo 18, en su primera parte, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. A veces nosotros las vemos venir, son grandes maestros, son grandes predicadores, son grandes personas, son muy amorosos, son muy elocuentes, son muy afectuosos. Hermanos, pero la Biblia nos dice claramente que ellos no sirven al Señor Jesucristo. Ellos no sirven al Señor Jesucristo. Sin embargo, por más piadosos que se vean, hermanos, y este sea un punto muy importante en el cual debemos de aprender a discernir, a identificar y a conocer que aunque se vistan de oveja, realmente son lobos. Hermanos, el énfasis es claro. Ellos han decidido servirse a sí mismos y no servir a Dios. Todo falso maestro le debe su lealtad a sí mismo. Y todo verdadero creyente le debe su lealtad a Dios. Hendrickson dice, estos falsos no ven como una probabilidad servir al Señor. Ellos tienen sus propias agendas.
Ellos tienen sus propios planes y ellos no están dispuestos a tirar sus planes por la borda. Ellos saben para dónde van, ellos saben lo que quieren y utilizan todos los recursos para ganarse. A veces yo he hablado con algunos amigos ministros y hemos hablado de determinados personajes que desvían a las personas de la fe. Y yo siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que esta gente tienen tanto tiempo para caerle detrás a una persona que recién se ha convertido y para conquistarla y para desviarla de la fe? Y parece que solamente lo que hacen es eso. Parece que no tuvieran oficio, parece que no tuvieran trabajo, parece que su nariz siempre está metida donde no debe de estar. Y yo digo, pero esta gente no tiene nada que hacer. Y ahora entiendo, sí, ellos tienen algo que hacer. Ellos tienen que ser leales a ellos mismos, porque quieren desviar a las personas de la verdadera doctrina de Jesucristo. La segunda parte del versículo 18 nos dice cuál es su propósito. Miren qué tremendo, dice, sino a sus propios vientres. En otras palabras, miren qué contradicción, dice que ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a sus propios vientres. Hermanos, esto es claro, no sirven al Señor Jesucristo, sino que ellos se sirven a sí mismos. ¿Qué es lo que quiere decir? Servir a su propio vientre. Quiere decir que ellos trabajan para su propio beneficio. Por eso es que tienen tiempo. A veces uno está ocupado estudiando, a veces uno está ocupado en las cosas del Señor, en las cosas de la familia, en las cosas del trabajo. Pero esta gente, uno dice, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Bueno, ellos están enfocados en lo que quieren y es su propio beneficio. Hendrickson señala nuevamente que estos son egoístas de toda clase. Son gente esclava de su propio ego. Son egoístas. Son esclavos de su propio ego. A ellos les encanta escucharse a sí mismos. Siempre toman el primer lugar. Les gusta oírse hablar. Están inflados de sí mismos. Su interés es la propia exaltación. Ellos se quieren gloriar, pero no en Cristo. Quieren gloriarse en sí mismos. Viven según la carne. Dejan que su vida sea determinada por los apetitos de su naturaleza pecaminosa. Hermanos, sus métodos de oratoria son maravillosos. Son tremendos oradores. En estos días estábamos escuchando a una mujer, no voy a decir el nombre, pero mi esposa me decía, son grandes oradores, son grandes comunicadores, son buenos en la labia, son buenos para hablar, son buenos para hablar. Y esos no importa muchas veces qué clase de doctrina tenga, con sus palabras, con sus lisonjas, con sus suaves palabras, como dice la Biblia, convencen a las personas. Ellos están para engañar a los corazones de los ingenuos. Normalmente ellos buscan ¿a quiénes? A los nuevos en la fe. Normalmente ellos buscan a lo que Proverbios diría a los simples. Normalmente ellos buscan a las personas que tienen poco tiempo siguiendo el Evangelio de Jesucristo. Normalmente ellos buscan a la gente, hermanos, que no se ha profundizado en la palabra del Señor, a la gente confiada, a la gente ingenua, a los crédulos, a estos que al oír el falso evangelio son descarriados y siguen ese falso evangelio porque se han negado a escuchar el verdadero evangelio. Así que ellos engañan a los ingenuos. ¿Cuál es el modo de operación? ¿Cuál es el modus operandi de los divisionistas? Bueno, en el versículo 18, en la parte C, dice claramente que ellos, con suaves palabras y lisonjas, engañan a los de corazón ingenuo. Son oradores expertos. Hermanos, Judas 16 nos da el detalle de ellos. Dice, estos son murmuradores, querellosos,
que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. No se puede dar un mejor examen de lo que ellos son. Son personas infladas, quiere decir, son personas egoístas, orgullosas, que adulan a las personas para sacar su propio provecho. No les importa dar muchas palmaditas, no les importa decir qué tan grande es una persona con tal de lograr sus propios beneficios. Son muy elocuentes, son engañadores profesionales. Hermanos, ellos prometen ayudar a la gente para conseguir, para ser felices, para vencer los temores, para vencer los malos hábitos. Ofrecen mucho, pretenden hacer mucho, pero al final lo que ellos hacen es solamente para su propio bien, para llenar sus bolsillos, para dejar a la gente más pobre de lo que está. Dice la Biblia, con lisonjas. Ese es un lenguaje halagador. Hermanos, es como un veneno disfrazado de medicina. Hacen ver el error como que si fuese algo apetecible, algo bueno. Hacen ver el fruto como algo agradable para los ojos, como le pasó a Eva allá en el huerto del Edén. Son embaucadores profesionales que alejan a las personas de la plenitud de Cristo. Así que el apóstol San Pablo ha sido claro. Él ha dicho cuál es el modo de operación. Él ha dicho cuál es el propósito de estos embaucadores. El apóstol San Pablo dice que nosotros tenemos que estar alerta y que nosotros tenemos que separarnos de él. Ya nos ha dado la manera de cómo poder identificar a estos falsos maestros. Ahora en el versículo 19 hay algo maravilloso, dice Pablo, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Hermanos, qué lindo. Esta es una felicitación. El versículo 19 podemos decir que es una felicitación acompañada de instrucción. Hermanos, como todo buen padre lo haría, el padre no solamente instruye, sino que el padre felicita. Felicita por las cosas buenas e instruye para lo porvenir y corrige lo que tiene que corregir. Y así el apóstol San Pablo dice que la obediencia de los hermanos de Roma es conocida. Mire, dice, es notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. La obediencia es notoria a todos. La carta de presentación de la iglesia de Roma es la obediencia. Y ellos son conocidos en los alrededores por esa obediencia. Es tan notoria que la gente lo conoce. Si usted ve y revisa cuántas veces Pablo habla de la obediencia de ellos, encontrará en toda la epístola de los Romanos por lo menos 4 ocasiones que Pablo habla de la obediencia de ellos. Desde el capítulo 1. La obediencia, la manera de comportarse, el amor de ellos. Pablo sabe cómo son estos hermanos. Pablo está exaltando esta característica de los hermanos. Y esta característica les ha librado de los falsos maestros y les librará de los falsos maestros. Por eso Pablo dice a ellos que identifiquen a los falsos maestros. Pablo luego les dice, sepárense de los falsos maestros. ¿Qué les parece? Entonces Pablo les dice, ustedes han sido obedientes. Ustedes siempre han sido obedientes. Ahora yo les digo, identifiquen a los falsos maestros, sepárense de los falsos maestros. Hermanos, a veces les tenemos pena a los falsos maestros. No les tenemos que tener pena. Tenemos que separarnos de ellos porque tarde o temprano nos van a desviar de la fe. Qué bueno, hermanos, que ellos se habían granjeado una buena reputación. Y es bueno que esa reputación sea mantenida. Ojalá que nuestra iglesia tenga una buena reputación de que nosotros somos obedientes de la palabra de vida, que somos obedientes de la palabra de Dios. Pero ahora Pablo nos da una regla básica para evitar a esos falsos maestros. Además de huir, Pablo nos da una regla básica. Y es importante tomar nota de esta frase porque es muy importante. En el versículo 19, la parte B dice Pablo, pero quiero que seáis sabios para el bien
e ingenuos para el mal. Mire qué bien. Quiero que seáis sabios para el bien. Mire qué nota. Escríbalo. Sabios para el bien e ingenuos para el mal. Para que ustedes continúen como vienen. Para que ustedes sigan creciendo. Para que ustedes caminen la vida cristiana sin extraviarse. Para que ustedes no caigan en doctrinas falsas. Para que ustedes no caigan en manos de falsos maestros. Quiero que sean sabios respecto a lo que es bueno y quiero que sean inocentes en cuanto a lo que es malo. 1 Corintios también 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mateo 10:16 dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ahora Pablo quiere que ellos vivan a la altura de Cristo. Pablo quiere que sean instruidos por su palabra. Pablo quiere que sean estudiantes, hermanos, de este libro que se llama la palabra de Dios. Profundos en lo bueno, profundos en la doctrina de Cristo, profundos en la palabra del Señor, dedicados a estudiar, dedicados, hermanos, a memorizar, dedicados a meditar en la palabra del Señor, dedicados a seguir este bien que está escrito en la palabra del Señor, dedicados a obedecer lo que está escrito en la palabra del Señor, todo lo agradable, todo lo que es justo, todo lo de buen nombre, en esto pensar, dice el apóstol San Pablo. Así que, hermanos, en toda buena obra nosotros tenemos que pensar. De tal manera que cuando llegue el momento de la prueba, sepamos cómo escoger a lo que a Dios le agrada. Sepamos, hermanos, cómo escoger a lo que a Dios le gusta. Y ahora Pablo dice, pero al mismo tiempo sean puros, sean inocentes en cuanto a lo malo. La NBC dice, no debemos inspeccionar el mal. No debemos inspeccionar el mal. En el sentido de ir y averiguar por experiencia y por investigaciones personales cuán podrido ha llegado a ser el sistema del mundo. Hermanos, hay cosas que usted no sabe. Y yo le quiero decir, no se interese en saberlo. Hay prácticas del mundo que usted no conoce. Hermanos, qué bueno que no las conoce. No se meta al internet a averiguar cómo se hacen estas cosas. No, hermano, no sea un inspector de lo malo. No sea un averiguador de lo malo. No sea un investigador de lo malo, porque el mundo está podrido. Y hermano, y quizás si usted levanta esa tela de podrido, puede terminar contaminándose a sí mismo. Hermanos, no tenemos que ver un programa corrupto. ¿Para qué? Para determinar que es corrupto. Si usted desde que empieza ese programa se da cuenta que algo no va bien, apague, hermanos, su televisor, apague su celular, apague su computador. Usted no tiene que investigar lo malo. Hay muchos cristianos que dicen, no, porque hay que saberlo todo. Y yo digo, no hay que saberlo todo. No hay que saberlo todo. Hay cosas que es mejor no saber. Hay cosas que es mejor no estar informado. Hay cosas que es mejor que nosotros no hurguemos porque podemos terminar siendo infectados. No es como que usted encuentra una aguja y dice voy a ver si pincha y le pone el dedo. Si usted sabe, si usted ve que hay un peligro, lo que usted tiene que hacer es apartarse. Entonces, hermanos, ¿hay algo malo que usted no sabe? Y usted puede decir, sí, pues no se esfuerce por saberlo. Lo malo, no lo aprenda. No lo averigüe. No trate de inquirir en lo malo. Qué fórmula más maravillosa, hermanos. Qué cartucho más maravilloso. Por un lado, hagan y promuevan lo bueno. Pero por otro lado, no se mezclen con nada de dudosa reputación. Hagan y promuevan lo bueno. Por otro lado, no aprendan lo de dudosa reputación. ¿Qué les parece? Que a Dios no les sea agradable.
Hermanos, estamos seguros que llegado el mal, Dios nos librará del mal. Eso es parte de la gracia de Dios. Pero tu responsabilidad es no meter tu nariz donde no te importa. Tu responsabilidad es no meterte en ningún negocio, en ninguna actividad de dudosa procedencia, por bonita que parezca. Tenemos una responsabilidad humana. Aléjate rápido. Si es necesario, no preguntes. Huye, escapa, hermano. Si tú no sabes cómo se practica algo, qué bueno que no lo sepas, no lo investigues. Recuerdo que hace unos años estaba escuchando un testimonio de un hombre, yo creo que se los he mencionado, y ese hombre estaba diciendo que él había salido de la brujería. Pero mientras él estaba dando su testimonio, él empezó a contar cómo él hacía la brujería. Hermanos, yo le dije a mi esposa, apágame eso, porque no tengo ningún interés en saber cómo él hacía eso. Recuerdo que en cierta ocasión me reuní con una persona que quería hablar conmigo. Quería confesar una serie de situaciones, pero eran tan pecaminosas que cuando él empezó a hablar, yo le dije, mejor detente. Tú sabes que le has fallado a Dios. Tú sabes que eso no está bien. Yo no quiero tener ningún detalle de esta situación porque no quiero saber. Simple y sencillamente no quiero saber. Quiero que sepas que si estás dispuesto a pedirle perdón a Dios, Dios te puede perdonar, pero yo no estoy interesado en saber. Hermanos, hay cosas que nosotros no debemos de interesarnos en saber. Ahora, aquel viejo hombre, aquella naturaleza caída, muchas veces quiere indagar en lo que no es correcto, en lo sucio, en lo pecaminoso, en lo inmoral. Pero la palabra del Señor, hermanos, nos dice que seamos ingenuos para el mal. Hay creyentes que dicen que hay que saberlo todo. Pero la Biblia a mí me dice que yo tengo que ser ingenuo para el mal. Tengo que ser ingenuo para el mal. Esto es, hermanos, algo que nosotros tenemos que poner mucha atención. Vivimos en un mundo donde usted con un clic averigua las cosas. Hermanos, si hay algo que no le va a edificar, si hay algo que no le va a traer beneficio a su familia, no lo averigüe, no es necesario. Vea el versículo 20. El versículo 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hay una palabra de esperanza ahora al final. Hay guerra, hay lucha, hay falsos hermanos, hay hombres que están trabajando para Satanás, hay hombres que están haciendo la obra de Satanás, pero tú estate tranquilo, que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Dios, hermanos, ejercerá su voluntad soberana a favor de su pueblo y él aplastará a Satanás, cumplirá la promesa que le dio a Adán en Génesis 3:15. Que la serpiente le heriría en el calcañar, pero que él le heriría en la cabeza. ¿Quién lo aplastará? La Biblia dice, Dios lo aplastará bajo vuestros pies. ¿Por qué razón se expresa, hermanos, de esa manera, que estará bajo nuestros pies? Bueno, porque Jesús es nuestro hermano y Jesús lo aplastó y lo seguirá aplastando y lo aplastará. Y nosotros somos coherederos juntamente con él. Por lo tanto, hermanos, nosotros también somos parte de eso que el Señor hizo, de eso lo que el Señor logró y de eso que el Señor logrará. Nosotros también participaremos de la victoria final sobre Satanás. Y cuando leemos el libro de Apocalipsis, vemos que el Señor lo matará con el espíritu de su boca. Vemos que el Señor lo aplastará en totalidad. Y esa es una gran promesa. Es una promesa que aquí podemos ver que dice que el Dios de paz aplastará en breve. Significa que no tardará mucho. Significa que es inminente, llegará el momento. Significa que hay una hora provista por Dios, que Dios aplastará a Satanás. No tardará. Y aunque Dios lo está aplastando constantemente y en el Calvario lo aplastó, llegará, hermanos, un momento que será
algo definitivo, que Satanás dejará de atormentar completamente, porque será lanzado al fuego que nunca se apaga. Ese momento de Cristo, ese es el momento de la venida de Cristo que tendrá lugar cuando Jesús venga por segunda vez. Dice 2 Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo, mire qué lindo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Alabado sea Dios. El triunfo es de Dios y es a favor de su pueblo. Y como nosotros estamos con Cristo, constantemente Jesús lo está aplastando y lo aplastará. Y nosotros, estando con Él, estamos participando de esta acción. Y termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Esa gracia inmerecida es el favor que nosotros no merecemos. Es para todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos aceptado al Señor, no solamente como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor y Rey. Aquellos que nos hemos sometido a su señorío y que creemos en que Él volverá por su iglesia. Estas bendiciones son una garantía sobre todos aquellos que han abrazado a su Señor Jesucristo. Hermanos, el mensaje para hoy es claro. Apártate de los divisionistas. Apártate de los divisionistas. El ruego de Pablo es un ruego para alertarnos contra los divisionistas. No debemos de ignorar, hermanos, no debemos de ignorar ese ruego, ese llamado. No debemos de ignorar el propósito malvado que ellos tienen. No debemos de ignorar el modo que ellos operan con suaves palabras y con lisonjas. Hermanos, y al final debemos de recordar que si hemos sido obedientes, tenemos que seguir siendo obedientes para poder evitar a los falsos maestros. Y la fórmula perfecta, hermanos, para vencer el mal, el Señor nos dijo, sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Qué lindo. Y por último nos da palabra de esperanza. El Señor aplastará a Satanás. No solamente una vez, sino para siempre. Acabará con el mal para siempre. Y nosotros estaremos disfrutando con el Señor Jesucristo por la eternidad. ¿Qué les parece, hermano? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que estemos alertas, que estemos atentos y que sobre todo sigamos lo que la palabra del Señor nos ha pedido el día de hoy. La obediencia y que seamos sabios para el bien e ignorantes para el mal. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tú has sido bueno, porque tú has sido maravilloso. Gracias porque tú nos mandas a apartarnos de los divisionistas, de aquellos que no aman la doctrina de Cristo, de aquellos que no aman el Evangelio de Jesucristo y que sirven solamente a sus propios bienes para su propio beneficio. El Señor nos manda literalmente a apartarnos de ellos. Señor, gracias te damos por esa bendición tan grande que tú nos has dado. Y gracias porque Pablo se tomó su tiempo para advertirnos. Y esta advertencia nos sirve hoy como un sello, Señor, que nosotros podemos tener presente para guardarnos de todo este peligro que estamos viviendo en los últimos días. Gracias por tu palabra, porque siempre nos instruye. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, qué bueno que te conectaste este día. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Si la palabra del Señor te está edificando, puedes escribir ahí mismo a nuestro canal de YouTube. Si quieres más información, puedes mandarnos un requerimiento, escribirnos al correo electrónico que aparece al final. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros.